Ok, bueno, una vez más, sean bienvenidos todos los presentes y los que nos ven a través del internet. Bienvenidos, no se vayan, Dios hoy tiene algo especial para ti. Hoy puede haber un milagro en tu vida. Eso que tanto has anhelado, has esperado de parte de Dios, hoy Dios lo puede soltar sobre tu vida. Tenemos un tema que en la madrugada me dio el Señor el domingo pasado. Ese tema le puse más bien: sin fe en Cristo te hundes. Sin fe en Cristo te hundes. ¿Sí? Muchas veces tenemos fe, pero en cualquier otra cosa, pero no en Cristo, ¿no? Tenemos fe en que, fíjense, es tan sencillo tener la fe como saber que si voy a ir aquí abajo, voy a llegar allí en un ratito más. Esa es la fe. Así de sencillo debe ser la fe, ¿no? Pero muchas veces tenemos fe en cualquier otra cosa, menos en Cristo, ¿sí? Podemos ver que sin fe en Cristo, si no conservas tu fe en Cristo, te hundes. Y podemos ver que a Pedro le pasó esto. Sin fe en Cristo, Pedro se hundió. Mateo 14, 29 al 33. Dice, él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro dudó. Pedro dudó. ¿Sí? Pedro dudó. ¿Cuántas veces hemos dudado en nuestro caminar? ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestras vidas? Y digo ha dicho porque está escrito en su palabra. ¿Cuántas veces estamos caminando en el cristianismo, estamos caminando en su palabra, pero dudamos de su palabra? Es más, todavía que dudamos, muchas veces tenemos miedo de hacer su palabra. Tenemos miedo de que, y si hacemos su palabra y no se cumple lo que dice. Tenemos miedo. Y quiero decirte que la incredulidad, la duda, el temor te va a hundir. Te va a hundir en lo profundo. Y eso es lo que el enemigo ha querido hacer contigo y conmigo. El enemigo quiere que tú te hundas. El enemigo quiere que tu fe se tambalee. El enemigo quiere que tengas miedo. El enemigo quiere que tú no le creas a Dios en su palabra. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando se estaba hundiendo y sintió que no podía más? ¿Sí? Sintió que no tenía que no tenía nada que hacer. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Si tú estás en este caso, tú que me estás viendo, o tú que estás en este lugar, estás en este caso, hay algo que hacer. Grita. Grita a todo pulmón. Señor, sálvame. Sálvame de mi enojo, sálvame del alcoholismo, sálvame de la drogadicción, sálvame del divorcio, sálvame de los problemas económicos, sálvame de la enfermedad. Señor, sálvame del infierno. Sálvame porque me estoy hundiendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tú sientas que te estás hundiendo, cuando tú sientas que tu fe está fallando, cuando tú sientas que ya no tienes fe, que ya no estás creyendo, solo tienes que clamar al Señor Jesús. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro que dijo, Señor, sálvame por favor. Sálvame que me estoy hundiendo. Y eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Te imaginas si Pedro era un hombre que se estaba hundiendo y era un hombre que estaba caminando físicamente con el Señor Jesús? ¿Te imaginas quiénes somos tú y yo para mantenernos a flote sin la fe puesta en Cristo Jesús? Si
Pedro que caminaba con él aún dudó. Pedro que había visto los milagros físicamente, caminaba con Jesús y había visto el poder que Jesús tenía. Y aún él dudó. Ojalá que tu fe no falle. Y si falla, levántate. Y si falla, clama al Señor Jesús. Clama al Señor Jesús. Porque si no clamas, te vas a hundir. Te vas a hundir profundo. No permitas que te hundas en lo más profundo. Cuando sientas que te empiezas a hundir, empieza a clamar. Empieza a gritar. Empieza a clamar al Señor Jesús. ¿Sí? Muchas veces, lo decía al principio, tenemos mucha fe en muchas cosas. ¿Sí? Incluso ya damos por sentado cosas que van a hacer sin tomar en cuenta al Señor Jesús. No. Ya damos por sentado, la semana que entra voy a hacer esto, lo otro, aquello y esto otro. Voy a comprar esto y el otro. Y ya tomaste en cuenta al Señor Jesús. Y ya le preguntaste. Y ya le preguntaste si es correcto lo que piensas hacer, si Él va a estar contigo. Puedes decir muchas veces, nos vemos mañana. O mañana vamos a comer un rico asado, una rachera. ¿Sí? Y lo das por hecho. Lo das por hecho. Pero déjame decirte que debes dejar que el Señor Jesús tome el control de tu vida, de todo lo que tú haces. ¿Sí? Tú y yo no tenemos el control de nada. De nada. Ahorita, en esos momentos me vino un recuerdo que mi papá tomaba una frase o algo que él había escuchado. Y decía, no puedes decir que vas a comer algo sin tomar en cuenta a Dios. Fíjate, mi padre que no conocía del cristianismo, mi padre que no conocía de la Biblia, dice, y él comentaba de un hombre, dice, un hombre dijo, yo me voy a comer esto porque me lo voy a comer y nadie me lo quita, y que cuando se lo comió, empezó a vomitar, a ahogarse, algo así, ahogarse con la comida, y murió en esos momentos. Él platicaba mucho de un hombre, dice, así que no puedes decir que vas a comer algo sin tomar en cuenta a Dios, dice, siempre tienes que dar gracias, él sin conocer de Dios, él sin conocer de la Biblia. Dice, siempre tienes que dar gracias a Dios por lo que comes. ¿Sí? Tienes que tomar en cuenta a Dios por lo que das. No puedes decir que vas a comer y que nadie te lo puede quitar. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Entonces quiero decirte que debes tomar en cuenta a Dios. Porque aun cuando tú piensas que estás en la cima, que estás en lo más alto, que estás en el mejor de tus momentos, puedes caer y te puedes hundir en lo más profundo. En lo más profundo. Y el único que puede salvarte, el único que puede sacarte a flote y salvarte es el Señor Jesús. Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. No hay otro nombre dado en la tierra en que puedas ser salvo. Nadie más te puede salvar. Y tú no tienes el control de tu vida, no tienes el control de ti mismo para salvarte. Cuando sientas que tienes el control de todo, déjame decirte que es cuando vas a estar más perdido. Cuando tú sientes que tienes el control de todo, que todo está bajo tu control, entonces cuando todo va a estar descontrolado en tu vida. Porque no hay nada que está bajo tu control. Todo está bajo el control de Dios. Bajo el control del Padre y del Hijo. ¿Sí? Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino, ¿qué? Sino por mí. ¿A dónde crees que vas a ir? ¿A dónde vas? ¿Que más valgas? No puedes ir a Dios si no es a través de Jesús. Todos los caminos llevarán a Roma, como dicen muchos, pero hay un solo camino al cielo, hay un solo camino al Padre, hay un solo camino. El apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Juan 6:67 al 69, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿a dónde podemos ir? ¿En dónde nos podemos esconder de Dios? ¿En dónde? ¿En dónde? Muchas veces queremos irnos, ¿no? Pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Solamente Él tiene palabra de vida eterna. Solamente Él tiene palabra de vida eterna. Solo Él puede salvarte. Solo Él puede mantenerte a flote. Si tú creciste y si estás creciendo en un negocio, en conocimiento, en sabiduría, es por su gracia. Es por su gracia. En una ocasión, yo lo recuerdo, era un niño, no sé cuántos años tendría, pero lo recuerdo, era muy, muy pequeño. Y todos mis hermanos les gustaba nadar. En aquel lugar había 2 lugares para nadar y casi siempre estaba, les llamaban presas, pero casi siempre estaba, en todo tiempo estaba llena la presa para nadar. Y se metieron y yo era tan pequeño, o me llevaban, yo creo, y yo decía, y diría como mi esposa, yo los llevaba, ¿no? Iba con ellos, o ellos me llevaban. Y me suben en el salvavidas. Y yo recuerdo que era tan pequeño, que el mismo salvavidas resbalé y me fui por el hoyo, por el medio. Y me fui. Yo sentí nomás que alguien me alcanzó a agarrar de lo que son los tobillos y me sacó. ¿Sí? Fue alguno de mis hermanos. Lógicamente pues no vi quién, porque pues estaba abajo del agua. ¿Y qué pasó? Me saca del tobillo y me vuelve a poner sobre el salvavidas. ¿Sí? Entonces, así es Jesús. Así es Jesús. Cuando tú piensas que estás solo, cuando tú piensas que nadie te puede apoyar, cuando tú crees que ya todo acabó, cuando tú crees que todo está perdido y que te estás hundiendo y que vas a ir a lo más profundo, Jesús viene y te saca y te lleva a flote, te lleva para que estés sano y salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca estás solo. Aunque parezca que tú estás solo, aunque parezca que estamos solos, aunque parezca que Él no nos escucha, Él nos escucha. Y Él está con nosotros, nunca nos ha dejado solos. Él está contigo, nunca te ha dejado solo, sola. Él te ha visto cuando estás triste, cuando estás contenta, cuando estás feliz, cuando estás derramando lágrimas. Él está allí contigo. Él está contigo. Él quiere secar tus lágrimas. Él quiere levantarte. Si sientes que estás hundida, Él te quiere sacar y levantarte y que camines en las alturas con Él. A muchos de nosotros nos ha pasado que cuando sentimos que ya no podemos, alguien viene y nos ayuda. Pero quiero decirte que cuando alguien viene y nos ayuda, ese es Jesús, que mandó a una persona para ayudarte. Ese es Jesús. Porque Jesús se vale de las personas. Es más, muchas veces Jesús se vale de tus enemigos para apoyarte, para ayudarte. De las personas que menos esperabas que te fuera a ayudar, esa es la que te ayuda. Porque así es Jesús. Utiliza a esas personas. Es Jesucristo, ¿sí? Poniendo a tu disposición a la persona adecuada para ayudarte a salir a flote. Porque Él quiere que te mantengas sano y salvo. Él tiene el control en sus manos. Él quiere que le conozcas, Él quiere caminar contigo, Él quiere que tú camines con Él muy de cerca. Y que al fin de tus días llegues con Él a la morada que Él ha preparado para nosotros, para cada uno. Él quiere que nos mantengamos cerca con Él caminando. Así que tú que nos ves a través del internet, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama, hermano, hermana. Cristo te ama. Y te ama con un amor eterno. Te ama con un amor eterno.
un amor grande, grande. Sí. Él ha visto tus aflicciones, tus tristezas, tus alegrías, tus risas y tus llantos. Él te ha dicho, no temas porque yo estoy contigo hasta el fin. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Nunca vas a estar solo, es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Nunca vas a estar solo, nunca estarás solo. Aunque tú de pronto te sientas solo, acuérdate que Él está contigo. Acuérdate que Él está contigo. Ya no tienes por qué sentirte más solo o sola. Acércate a Jesús, Él es real. No te alejes más de Él. Él es el único que te puede levantar cuando te caes. Él es el único. Y podrás decir, ¿por qué ha permitido que tenga problemas y que cada vez estos sean más fuertes? Tal vez, si tienes problemas, si han sido más fuertes, tal vez lo ha permitido porque no ha habido otra manera de que tú te acerques a Él. Muchas veces Él nos llama para que caminemos con Él y nosotros nos quedamos a deleitarnos en cosas vanas de este mundo y no escuchamos su voz. No queremos escuchar su voz. Entonces, ¿qué pasa? Él nos llama porque Él anhela abrazarte. Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo el tiempo. Jesús te ama tanto, tanto, que dio su vida en la cruz por ti. Su sangre derramó en la cruz por ti. Y Él te llama. Y a veces escuchamos su voz, pero no obedecemos, sino que queremos deleitarnos en cosas vanas de este mundo. ¿Y qué pasa cuando entramos en crisis severa? Volvemos a buscar a Dios. Y dice la palabra que muchas veces aún así no volteamos a verlo. Aún así no volteamos a verlo. Aún en tiempos difíciles. Muchas veces necesitamos caer hasta lo más profundo, como dicen, o como tenemos un dicho, ¿no? Hasta que tocamos fondo. Hasta que tocamos fondo. Y lo digo, realmente yo vine a Cristo hasta que toqué fondo. Hasta que toqué fondo. Pero Él nos ama tanto, tanto, que nos recibe así como vengamos. Y yo recuerdo su toque del Espíritu Santo, que no sabía que había Espíritu Santo, ¿no? Como dice la palabra, ni siquiera sabía que había Espíritu Santo. Y cuando siento su toque, digo, ¿qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Y empiezo a llorar. Y cuando dentro de mí medio entiendo que es Dios, dije, Señor, ¿por qué? Estoy sucio. Soy indigno. Pero estaba el Espíritu Santo tocándome, llenándome de su presencia. Cristo te dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Y tú vas a tomar la decisión de seguirlo o de no seguirlo. Tú tomas la decisión. Él no la va a tomar por ti. ¿Sí? Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó, ¿y qué? Y le siguió. El Señor Jesús te dice, ven y sígueme. Pero vuelvo a repetir, nosotros tomamos la decisión. Y muchas personas deciden no seguir a Cristo. Deciden no seguir a Cristo. Tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Juan 10, 27 al 28. Juan 10, 27 al 28, sí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen.
¿Y qué dice? Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Déjame preguntarte, ¿tú eres oveja del Señor o no eres oveja del Señor? Aquí el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Si eres oveja del Señor, dos cosas. Vas a escuchar la voz de Dios y le vas a seguir a Dios. Le vas a seguir a Dios. Es que no escucho la voz de Dios. Seguro que no escuchas la voz de Dios. Estoy seguro que más de una vez has escuchado la voz de Dios, pero no lo has entendido. La palabra dice que hay multiformes maneras de cómo Dios habla. Yo he escuchado la voz de Dios audible, audible, pero Dios te habla también a través de la palabra. Si tú lees la Biblia, si tú lees la palabra de Dios, a través de la palabra te va a hablar Dios. Dios te puede hablar a través de un hermano. Dios te puede hablar a través de una persona que no conoce de Dios. ¿Sí? Pero lo que muchas veces nos ha hablado es esa vocecita que nosotros llamamos conciencia. ¿Y cuántas veces hemos sentido eso y no obedecemos? Y dicen, es mi conciencia, ¿no? Pero eso lo hemos explicado varias veces. Cuando te manda a orar, no crees que es el diablo, es Dios. Sí. Cuando te manda a leer la palabra de Dios, cuando te manda esa vocecita, ve y lee la Biblia, no digas, quítate diablo, quítate. No, no es el diablo, es Dios. El diablo no te va a mandar ni a orar ni a leer la Biblia. Es Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos manda a que leamos la palabra, a que oremos y no lo hacemos? ¿Cuántas veces Dios te manda a través de esa vocecita a que hagas el bien a alguna persona y no lo hacemos? ¿Cuántas veces? Y yo lo recuerdo, yo pedí perdón a Dios porque un compañero de trabajo no recuerdo qué año fue, pero falleció y fuimos a su entierro. Bueno, ya ni siquiera alcanzamos a llegar a su entierro. Y Dios me había dicho que le hablara de. ¿Y saben por qué no le hablé? Por miedo. Y cuando enterró, nada más me puse a llorar. Cuando supe que había muerto. Yo recuerdo que llegué a ese lugar y le iba a hablar y ay, ya le iba a hablar y me salí. Dije, oh, no, luego le hablo de Cristo. Y me salí. Y de pronto dice la jefa, me dice, ¿qué crees? Me hablan por teléfono, ¿qué crees que pasó? Que Clemente falleció. Falleció. ¿Cómo que falleció? Sí. Wow. Digo, Señor, perdóname, por eso me estabas mandando que le hablara. Estabas previniendo y yo no lo hice. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de la salvación, de la fe en Cristo. Hay personas que se están hundiendo y Cristo quiere usar tu vida para sacarlos a flote. Y a veces nos negamos. Debemos estar siempre dispuestos a hablar de Cristo a las personas. Porque Cristo las ama. Cristo ama las almas. Y no quiere que vaya ninguna al infierno, sino quiere que todas vayan con Él a una vida eterna. Cristo te ama, Cristo me ama, pero también ama a aquellos que no le conocen. Él no nada más murió por ti, por mí, dice la palabra que murió por qué? Por todo el mundo. Dice su palabra que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, ¿qué? Vengan a salvación, a vida eterna. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber nada más es hablar de Cristo. Hablar de la salvación, hablar del amor de Cristo.
Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, debemos escuchar la voz de Dios, pero no nada más escucharla, debemos obedecerlo. Si escuchamos la voz de Dios y lo obedecemos, dice, Él nos conoce y nosotros ¿qué? Le seguimos, le buscamos, le seguimos. ¿Sí? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nada ni nadie puede arrebatarte de las manos de Dios. Nada ni nadie. Si tú amas a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, y tú le sigues, no hay nada que te pueda apartar del amor de Dios. Nada. Cuando llegamos a Cristo, muchos nos quieren apartar del amor de Dios. Tú que nos estás viendo a través del internet, no temas, no tengas miedo. El enemigo quiere apartarte de las manos de Dios y quiere usar a las personas más cercanas que están a ti, a los que más amas incluso. Tus amigos, tus familiares, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Los más íntimos quiere utilizar el enemigo para separarte de Dios. Y siempre que vienes a Cristo, así es. Eso es lo que pasa. A mi esposa y a mí nos echaron cuando venimos a Cristo. Pero ¿sabes qué? No dimos un paso atrás. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Porque entendimos que no había otra cosa más que solamente Jesús que da vida eterna. Y dijimos, escogimos. Y dijimos, de nuestra familia a Dios, escogemos a Dios. Así que seguimos a Dios, aunque nuestra familia nos odie. Y así fue en un principio. Pero con el paso del tiempo, Dios nos cambió nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. Y todos nuestros familiares vieron cómo éramos. Y todos nos aceptaron cómo éramos. Pero además nos han preguntado y muchos familiares han venido a Cristo por nuestra forma de actuar. Porque Dios nos había cambiado. No fue porque nosotros cambiamos, fue porque Dios nos cambió. Y nos cambió porque nos ama. Y nos sigue cambiando. Y nos sigue limpiando. Porque nos quiere limpios para Él. ¿Sí? Y no somos perfectos. Pero queremos ir cambiando. Queremos seguir cambiando para Cristo. Porque le amamos y queremos estar con Él un día. Pero no solamente queremos estar con Él. Queremos que nuestros familiares, nuestros amigos y aún personas que no conocemos también estén con Él. ¿Sí? Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Quiero caminar contigo. Abre mis oídos espirituales para que pueda oírte. Ayúdame para que tu poderosa mano me mantenga en flote y no me hunda con los deseos carnales. Quiero caminar contigo, tomado de tu mano en esa tierra, y un día estar contigo en la morada que has preparado para mí en la eternidad. Si tú eres un cristiano, una cristiana, que se ha decidido para seguir a Cristo, quiero decirte que un cristiano debe interesarse en las cosas del Señor y no en las cosas de este mundo. Todo lo que tú puedas obtener en este mundo, todo. Quiero decirte que nada se va a ir al cielo. Ni tu casa, ni tus zapatos, ni tu ropa, ni tu auto, ni tus terrenos. Y si tienes economía, ni tus riquezas se van a ir al cielo. ¿Sí? Así que debes interesarte en las cosas del Señor, no en las cosas de este mundo. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sí? Entonces tenemos que poner nuestra mirada en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. No en las cosas terrenales. Tenemos que ser cristianos verdaderos, cristianos de corazón. Y no un cristiano superficial, no debemos ser cristianos superficiales. Si tú y yo
tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces somos cristianos verdaderos de corazón, no superficiales, no superficiales. Sería muy aterrador que estemos caminando en esta tierra y pensando que estamos buscando a Cristo y que seremos salvados, y que cuando partamos de esta tierra encontremos que no somos salvos. Así que debemos caminar rectos delante de Dios. Rectos. No vayas para atrás. No tengas temor. No le temas al hombre. Dice la palabra: teme a aquel que tiene el poder de darte la vida eterna o echarte hacia abajo a lo calientito. De él debes tener temor. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué quiere decir? Vuelvo a repetir, no tenemos que andar de una manera superficial. No somos perfectos, pero debemos caminar rectos. No somos perfectos, pero debemos ir perfeccionando día con día. No ir siendo peores, sino ¿qué? Sino mejores. Sino mejores. Yo sé que tenemos errores, estamos en la carne. Estamos en la carne. ¿Sí? Somos carne, hueso, sangre. Pero día con día tenemos que ir mejorando. ¿Y cómo mejoramos? Acercándonos a Dios todos los días. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Leyendo la palabra, orando, alabando a Dios. Toma un tiempo para orar. Toma un tiempo para alabar a Dios. Toma un tiempo para leer la palabra. Porque es muy fácil que digamos: no tengo tiempo. Pero sí tienes tiempo para otras cosas que son superfluas, que son superficiales. Y no tenemos tiempo para aquel que nos da la vida eterna. ¿Y queremos ir al cielo? ¿Qué tal si un día Jesús te dice: no tienes tiempo de ir al cielo, vas allá abajo a lo calientito? Porque no tuviste tiempo para Él. Tenemos que tener tiempo para Dios. Tiempo para Dios. Darle un tiempo. Darle un tiempo. Así que tenemos que tener paciencia. Dios te ama. Búscale. Y si tú le buscas, te vas a encontrar con Dios. Si tú le buscas, te vas a encontrar con Dios. Búscale. Dios es real. Y siempre lo digo, es más real que tú y que yo. Dios es un Dios eterno, es un Dios grande. No es un Diosito como muchos dicen: ay, Diosito. No, ¿cuál Diosito? El tuyo será Diosito, pero el mío es un mega Dios, es un super Dios. Todopoderoso. Jeremías 29, 11, 13. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta primero, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. O sea, Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros. Es que Dios quiere que estemos mal, no es cierto. Él dice lo contrario. Es que Dios quiere que estemos enfermos. Él dice lo contrario. Es que Dios dice que Dios quiere, yo creo, decía mi mamá, ¿no? Decía mi mamá, yo creo que Dios así quiere que estemos pobres y no. ¿Quién dice eso? La palabra no dice eso. La palabra dice todo lo contrario. Y ese es ignorancia de la palabra, es desconocimiento de la palabra. Tenemos que conocer la palabra para saber que Dios nos ama y que a través de su palabra Él nos está diciendo que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que Él tiene pensamientos de paz. ¿Estás intranquilo? ¿Estás intranquilo? Dios tiene pensamientos de paz para ti.
¿Tienes ansiedad? Dios tiene pensamientos de paz para ti. De paz y no de mal. Invócale a Dios. Si tú le invocas a Dios, si tú le buscas, te vas a encontrar con Dios. Te vas a encontrar con Dios, te lo aseguro. Si tú le buscas, y lo dice su palabra. Me buscaréis, ¿y qué? Y me hallaréis. Porque me buscarás de todo nuestro corazón, de todo corazón. Si tú le buscas de todo corazón, vas a encontrarte con Él. ¿No lo crees? Créelo. Y si no lo crees, pídele a Dios fe. Lucas 17:5. Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Si no tienes fe, si no crees, dile a Dios, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Y Él lo va a hacer. Y Él lo va a hacer. Ten paciencia. Pídele a Dios que aumente tu fe y Él lo va a hacer. La paciencia a veces es amarga, pero sus frutos son muy dulces. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. A veces tenemos que esperar con paciencia. Si tú caminas con Cristo, tu fe va a aumentar. Y si tú te hundes, Él te va a sacar con sus poderosas manos. Eso es definitivo. Definitivo. Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que caminar con Cristo y saber que si caminamos con Cristo no nos vamos a hundir. Si nos hundimos, ¿qué hizo con el apóstol Pedro? Lo sacó y lo mantuvo a flote. Y el apóstol Pedro de no tener fe, aumentó su fe de tal manera que después, cuando caminaba entre los enfermos, su sombra caía sobre los enfermos, y con la pura sombra del apóstol Pedro, los enfermos ¿qué? Sanaban. Con la pura sombra del apóstol Pedro. Que Dios aumente nuestra fe. Hemos visto el poder de Dios, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto muchos milagros de Dios, pero creo que nos falta mucho. Con el hermano Flores vimos un muerto resucitar, ¿no? ¿Se acuerda? Pero es la gracia de Dios, pero creo que es muy poco lo que hemos visto. Es muy poco en cuanto a lo que Dios tiene para que nosotros veamos. Que el Señor aumente nuestra fe. Que el Señor aumente nuestra fe y nos ayude para caminar cada día de nuestra vida bien pegados a Él. Bien pegados a Él. Tú que nos estás viendo a través del internet, si quieres caminar con Jesús, quiero decirte que es maravilloso caminar con Él. Y que antes nosotros decíamos que teníamos patoaventuras y que ahora decimos, cuando vemos el poder y la gloria de Dios, que tenemos Cristoaventuras, porque es maravilloso, es hermoso caminar y ver lo que Dios hace en tu vida y a través de tu vida, si tú te rindes a Él. Y si tú te quieres rendir a Él en este día, en esta mañana, es tan fácil. Solamente quiero pedirte que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y repitas conmigo esta oración. Y Él va a entrar a tu corazón. Dile, Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Perdona mi maldad. Límpiame con la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Hazme una criatura nueva. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo has hecho conmigo, quiero decirte que hoy Dios ha entrado a tu vida y a tu corazón. Y hoy eres una nueva criatura. Y hoy puedes platicar confiadamente todos tus problemas, todo lo que quieras platicar con Dios, y Él te va a escuchar. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén, amén.
Gracias, Señor. Gracias, Dios.